Bienvenidos a esta emisión de Confabulario TV, una coproducción de Canal 22 y El Universal. Yo soy Dalia Balp y él es mi compañero Jesús Díaz. Un gusto estar nuevamente aquí contigo, Dalia. Espero que disfruten este programa en el que reflexionaremos sobre los 40 años del llamado exilio Argenmex. Aunque antes se dieron otros 5 golpes militares en Argentina, el más cruento por sus consecuencias fue el que llevó a cabo Jorge Rafael Videla el 24 de marzo de 1976. Este acto dejó alrededor de 30,000 desaparecidos y cientos de miles de exiliados, por lo que un grupo importante de argentinos llegó a México a buscar una nueva forma de vida. En aquellos años 70 arribaron al país entre 6 y 8,000 argentinos. Uno de ellos fue Jorge Denti, reconocido cineasta, productor y director de cine y televisión, y autor de documentales como Malvinas, Historia de Traiciones y La huella del doctor Ernesto Che Guevara. Enseguida conoceremos el testimonio de este Argenmex, recabado por nuestra compañera Alida Piñón. Antes de la última dictadura hubo varias dictaduras. Yo me fui en la del 66, cuando un señor que llamó Juan Carlos Onganía, que era un militar que dio un golpe de Estado, y bueno, yo no compartí sus principios ni compartí nada y sabía que me iba a reprimir. El cineasta Jorge Denti es uno de los miles de desterrados argentinos que llegaron a México hace 40 años tras la dictadura militar. Aquí no solo encontró una nueva patria, encontró un hogar para su familia, una nación para sus hijos, una nueva identidad, Argenmex, y enriqueció con su trabajo la vida cultural de nuestro país. Un 30 de abril del 77. Porque después de Italia hice una tournée por toda Europa denunciando todo lo que estaba pasando en Argentina y pidiendo por la libertad de los cineastas, escritores y los 30,000 que desaparecieron. A lo largo de su trayectoria ha creado documentales para denunciar los crímenes cometidos en su país, para entender lo que ocurrió con los exiliados, para reflexionar sobre las muchas historias que se construyeron lejos de Argentina. Argenmex 20 años después y la serie Los Argenmex, retrato de los exiliados argentinos en México, son algunos de los más representativos. Los hijos crecieron y la memoria creo que sobrevive y tiene que sobrevivir para que no vuelva a pasar nunca más una intervención de un ejército que está para cuidar las fronteras y para ese tipo de cosas y para tener la defensa de un país, pero no para meterse en la política de un país, intervenir políticamente en la vida civil. Las heridas están cerradas, pero queda la memoria, la lucha de miles de argentinos y el deseo de construir, aún en la distancia, un país mejor. Nunca más, dice Jorge Denti, a la intervención política del ejército en contra de la sociedad civil. Un aspecto que vale la pena recordar a 40 años de la dictadura de Jorge Rafael Videla en Argentina, pero que aplica para cualquier momento, para cualquier lugar. Y bueno, sin duda, la violencia en los países genera que la gente reaccione, que se mueva, pero que también quiera salir de él, ¿no? Claro, esa es la parte quizá más lamentable de ese tipo de violencia. La gente que tiene que salir, el exiliado. Quizá lo único enriquecedor es el país que recibe, porque al final de cuentas, como nos ha pasado con Argentina o España, el país termina como nutriéndose de ese exilio. Así es, Jesús. Bueno, y para seguir con nuestras revisiones en torno al exilio argentino en México, ahora vamos con nuestra compañera Janet Mérida y una recomendación bibliográfica. Muchísimas gracias, Jesús, Dalia. Y bueno, para esta ocasión les tenemos una pieza periodística que reúne varios títulos relacionados con la experiencia de la dictadura y el exilio de diversos creadores argentinos desde la óptica de la poesía y la narrativa. Veamos la siguiente reseña que ha preparado nuestro compañero Gerardo Martínez.
Soledad, desarraigo y militancia política son algunas de las ideas presentes en la obra de escritores argentinos exiliados en México. Ellos hicieron de la literatura su trinchera de expresión contra la dictadura. Una de las obras más destacadas de la cultura argenmex es la novela Luna Caliente de Mempo Giardinelli. Ahí, Giardinelli expone las pulsiones sexuales de sus personajes en un ambiente de represión política. La poesía de Irma Acuña recoge la esencia de su vida en el destierro. Su obra fue recogida en la antología Pasajera del Viento, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Pero las nuevas generaciones de argenmex conservan su memoria a través de las letras. Un ejemplo de esto es la antología Relatos del Exilio, escritores argentinos en México, publicado por Ediciones del Ermitaño y compilado por Andrea Candia Gajá, que incluye textos de Juan Gelman, Humberto Constantini, Tununa Mercado y Mempo Giardinelli. Memoria, militancia y reconciliación son algunas de las características de estas obras, voz de un exilio que se nutrió de las letras mexicanas y que a su vez abrazó una tradición venida de Sudamérica. Estos son algunos libros a los que vale la pena acercarse, sobre todo porque nos ayudan a comprender el presente, a no olvidar el pasado y tal vez a ver al otro desde una postura más consciente. Enseguida vamos a un corte, pero antes queremos compartir con ustedes unas imágenes del artista jalisciense Librado García Smart y que forman parte del rescate fotográfico que está realizando el diario El Universal en el marco de su 100º aniversario. Vamos a verlas. Seguimos en este programa de Confabulario TV, aquí en Canal 22, con una revisión histórica a 40 años del exilio argenmex. Y a continuación, tenemos el comentario editorial de Julio Aguilar, editor de Suplemento de Cultura que aparece todos los domingos en El Universal. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Jesús? Muchas gracias. En México, cuando hablamos de exilio, pensamos en el exilio español, pero ha habido otros no tan masivos, pero muy importantes. Uno de ellos es el exilio argentino en México, que llegó hace 40 años en una oleada de hombres y mujeres que pensaron que su estancia en el país iba a ser algo temporal. Muchos se equivocaron. Aquí siguieron carreras, encontraron vocaciones y establecieron relaciones humanas. Aquí formaron la comunidad argenmex. Dejaron de ser entonces los refugiados argentinos en México. Tuvieron hijos y también se convirtieron ellos en la generación argenmex. Ellos han aportado al país muchas cosas en el ámbito de las ciencias, las artes, han sido intelectuales, han sido artistas, han sido periodistas, ¿no? En este programa estamos celebrando su existencia y estamos documentando su presencia en México. Muchísimas gracias, Julio, por tus comentarios. Gracias a ustedes. Sin duda es un tema interesante, todo lo que pueden aportar los exiliados en los países que los reciben, ¿no? ¿No es así? Así es, muchas gracias. Alguna vez, Mempo Giardinelli manifestó a la periodista Reina Roffé que la travesía del exiliado implica algunas obsesiones: buscar un destino, asentarse en la nueva patria, volver cuando se pueda y hablar. Hablar todo el tiempo como si las palabras fueran capaces de modificar la lejanía y el extrañamiento en el que viven. Dicho extrañamiento de asentarse en un país que no es el que nos vio nacer, también puede traducirse en objetos del recuerdo y la memoria, anclajes significativos cargados de emociones, muchas veces contradictorias, pero también nítidas, como el inconfundible sabor del tamarindo. De este repertorio de objetos nos habla Sonia Sierra en la siguiente crónica. De las cajas de la instalación El objeto del exilio saltan recuerdos y preguntas. La obra de Lisa Casullo y Federico Joselevich
partió de un cuestionamiento a distintas generaciones de Argenmex. ¿Hay algún objeto que represente el exilio mexicano para vos? Es una pieza que ellos crearon para una exposición que hubo en Argentina sobre el exilio justamente y convocaron a sus amigos, a sus parientes que habían regresado a Argentina en el 83, 85, en diferentes camadas, que aportaran, que donaran, que digan qué les significó el exilio para ellos en un objeto, ¿no? El objeto del exilio también llegó a México. Al abrir las cajas, uno encuentra cosas como un dulce, una carta cassette, un chile, la cajita donde guardaba sus cigarros Mempo Giardinelli o un papel con esa expresión que solo en México se escucha. Ni modo. La forma de exponerla fue a través de cajas, 30 cajas, donde la gente puede abrir, intervenir, sorprenderse. La gente tiene muy buena recepción en la exposición, porque siempre lo interactivo, lo investigar, lo meterse, te vas metiendo como no solo en una caja, sino en la cabeza de una persona que optó meter ese objeto en esa caja. Entonces es entrar en un recuerdo y entrar en otra dimensión. En las cajas hay también juguetes, artesanías, fotografías y libros. El tema de los libros, de cuando uno tiene que decidir volver a un país o irse de un país, ¿qué libro elige, no? Es un acto muy, muy fuerte decidir tu libro favorito. Entonces esas cajas incluyen muchas cosas, no solamente objetos, sino palabras, sensaciones, cajas vacías, porque hay cosas que no se pueden abrir, quizás tienen objetos adentro, pero que la gente prefiere mantenerlas en secreto. El objeto del exilio encierra recuerdos para los dueños de cada pieza. Con ella evocan sus años lejos de Argentina. Deja preguntas al público sobre quién, qué historia hay allí, por qué. Nunca vuelve quien se fue, aunque regrese, dice un letrero suspendido en una de las paredes donde se exhibe esta instalación. A su modo, ya lo había dicho también Heráclito, no nos bañamos dos veces en el mismo río, un río ancho y caudaloso llamado vida. Para charlar sobre su experiencia como Argenmex, ahora conoceremos el testimonio de una cantante y musicoterapeuta que radica en México desde 1976. Vamos con nuestros compañeros Janet Mérida y Vicente Alfonso. Pues muchas gracias, Dalia. Gracias, queremos agradecer la presencia aquí en el estudio de Eve Rosell, que viene a charlar con nosotros, y qué mejor manera de presentarte que escuchando tu voz. Va, aguas. Aquí me quedo, aquí nací otra vez y aquí me muero. Aquí nació mi sueño, aquí nacieron los hilos de esta historia. Y tú. ¡Wow! Eve, pues muchas gracias. Cantante y además musicoterapeuta. Me gustaría que para empezar esta entrevista nos platicaras un poco. Vienes de varios exilios de alguna manera, ¿no? De huir, de buscar la paz. ¿Esa paz de alguna manera llegó con la musicoterapia? Pues eso fue previo a la parte que me tocó de militancia. Fui muy feliz. Mi papá era ciego. Fue ciego de chiquito y tenía un vínculo muy amoroso, muy digno, muy abierto, muy hondo, muy ilustrado. Entonces, trabajar con discapacitados fue algo que me hizo mucho bien. Trabajé 14 años después de haber seguido la carrera con todo tipo con niños esquizofrénicos, autistas, con un hospital piloto donde todos los niños, adolescentes, habían tenido de la epidemia de poliomielitis afectado el sistema respiratorio, entonces tenían cánula y trabajaban con pulmotores, trabajé con ciegos, con sordos, con paralíticos cerebrales, y todos ellos lo que me enseñaron es que sobrevivir no es nada más tener una vida común y corriente, sino a partir de lo que no se tiene o lo que se extraña o lo que se ha perdido, cambiar un poco la realidad, ir tras el deseo.
Veíamos una nota hace unos momentos sobre unas cajitas, ¿no? En donde pequeños objetos ligados a la cotidianidad pueden simbolizar mucho después. Sí. Y tú tienes un espectáculo que se llama Partir el Pan, que es una especie de ceremonia en donde a partir de objetos de tu cotidianidad también vas rescatando momentos importantes de tu vida. ¿Puedes platicarnos de esto? Uy, sí. El más importante es una cajita de música que mi hijo vivió en Nueva York muchos años. En una casa maravillosa encontré una cajita de música donde estaba Claro de Luna, de Debussy. Y sabía que esa pieza me la tocaba mi papá cuando yo era chiquita y me ponía debajo del piano, así con la oreja junto acá, al arpa. Y él de vez en cuando tocaba cosas hermosas, pero esa era la que más me gustaba y me hacía así en la mollera y yo me sentía feliz. Tarira. Esa era. Oye, y si pudieras elegir un objeto que definiera la etapa actual que vive Eve, ¿cuál sería? Mira, tengo varias. Una es un tapete del que me acabo de deshacer, que tenía 6 meses porque estaba lleno de meados de perros, porque he intentado, toda mi vida tuve perros, tener 3 perros a lo largo de estos últimos años, que es ya mi adultez loca, y no he podido. Entonces estaba imposible y hoy inauguré en mis clases un tapete de color mar, diciendo, bueno, esta es la nueva etapa. Ser adulta, grande, significa también estar serena, no dejar de moverse con la marea y no dejar nunca de apreciar lo profundo. Entonces, ahora, ese tapete azul es como eso, como el símbolo de esta etapa. Pues si nos permites, Eve, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y seguimos platicando aquí con Eve Rosell sobre la cultura argenmex. Si los pueblos no son capaces de aceptar su historia y de mantener vivo el recuerdo de acontecimientos trágicos, es probable que las sombras de aquello que pretenden ocultar resurjan en el momento más inesperado. De ahí la importancia de conservar archivos que resguarden su memoria. En la siguiente crónica de A Vida Aventura hablaremos de la conformación del Centro Académico de la Memoria de nuestra América Latina, mejor conocido como CAMENA. Veamos de qué se trata. Este es el legado del periodista argentino Gregorio Seltzer, que resguarda la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Un acervo que el especialista en historia latinoamericana empezó a conformar en Argentina 2 décadas antes de que se exiliara en México. Él tiene una biblioteca gigante, prácticamente de 15.000 volúmenes. Él jamás construyó este archivo pensando que un día lo regalaría o lo vendería, ni nada, sino que era su manera, ¿no?, de consultar. Fueron traídos a México en 1981 y han dado pie a la creación del Centro Académico de la Memoria de nuestra América Latina, el cual se ha convertido en un referente para el estudio de los movimientos sociales y políticos de la región. Estos son periódicos, uno es La Prensa de Argentina de 1928 y el otro es el periódico El Machete. En este espacio hay también una biblioteca con 11.000 volúmenes y una hemeroteca con 25.000 ejemplares. Entre esos materiales destacan los referentes a derechos humanos, diversidad e identidad sexual. Uno de sus archivos reúne documentación y fotografías recopiladas por mujeres en México sobre los prisioneros y desaparecidos en Argentina durante la dictadura. Todas las fotografías fueron sacadas de los álbumes familiares porque nadie podía pensar, ¿no es cierto?, que un horror de esa magnitud algún día podrían vivirla y mucho menos sus pequeños. Hoy, estos materiales se pueden consultar de manera fácil y gratuita en la web del centro. Después de ver este arduo trabajo de recopilación documental de Gregorio Seltzer, regresamos a la segunda parte de la entrevista con nuestra invitada Eve Rosell.
Veíamos la nota sobre estos documentos de Seltzer y comentabas detrás de cámaras que tú habías tenido mucho trato con él. ¿Puedes platicarnos de cómo era esta vida de la comunidad argenmex aquí en el país? En realidad el trato fue con sus hijas y me tocaban Marta y Gregorio cuando iba a hacer visita familiar. Pero lo que era admirable y es la coherencia de este hombre de escribir todas las resistencias de toda Latinoamérica frente al imperialismo. Y eso que parecía un discurso viejo de los 70s, militante, resulta que es un tema esencial, porque además se puede hacer imperialismo dentro del propio país, no necesariamente viene todo desde allá, pero él hizo eso, recuperó las historias de toda Latinoamérica, las historias de resistencia al imperialismo, y me parece que fue extraordinario lo que hizo. Y es increíble porque solemos recordar el pasado como muy turbulento, pero también vivimos ahora tiempos turbulentos, ¿no? ¿Cómo viven personas que salieron de su país de origen buscando la tranquilidad, el México convulso al que nos enfrentamos hoy? Pues acá llevamos en estos últimos años casi el cuádruple de muertos de lo que lamentamos en Argentina haber perdido. Yo siento que estamos en una situación, no puedo decir que se llame guerra, pero cunde la muerte, vivimos sobre un cementerio, un osario. Y la verdad que esos tiempos turbulentos de antes, bueno, si me paro, van a ver que no se han perdido aquí en su comadre, su servilleta, para nada, porque creo que vale la pena que haya vida justa. Sí, somos un país de 120 millones, que la mitad esté pasando por momentos de muchísima dificultad en todos los sentidos, más humanos. Me parece que es algo que tendríamos que poder enfrentar, conversar, reflexionar y activar. ¿Qué papel juega entonces hoy la música, así como tú la haces, así como tú la cantas? Te decía hace ratito, tu música me vibró, me llegó. ¿De qué manera la música puede ayudar a sanar un poco las heridas de este país? Hay gente que lo hace. Hay gente que escribe y sana. ¿Por qué? Porque habla de la verdad. Y porque todas las metáforas o toda la poesía que está incluida lo que hace es permitir que el mundo se reabra para ser cambiado. Eso es lo que hace metaforizar, ¿no? Poetizar. Ahora, el asunto de la voz, eso es algo que trabajo hace muchísimos años desde Argentina, cuando descubrí un sistema maravilloso. Ahora se me va a escandalizar el personal y el público, porque lo que aprendí con la técnica esta que se llama Roy Hart es a que la voz solamente tiene sentido cuando viene de las entrañas y atraviesa la herida. Herida con mayúscula, lo llama él. Y me voy a parar. Se los voy a mostrar un poquito. Es una voz que tiene que entrar en lo cotidiano para conmover. Lo llamamos la voz que toca, la voz que transfigura. Y es, si por ejemplo digo, por favor, acéptenme como soy. ¿Pueden? ¡Hey! ¡Hey, cámara y gente! ¿Pueden aceptarme como soy? Entonces, los 180 músculos de nuestras entrañas, que no tienen que ver con esto, ni esta proyección como en el canto clásico, sino con los momentos en que se aprieta como un segundo corazón, esta musculatura enorme, que es la más fuerte del cuerpo, como cuando uno grita de dolor, o como cuando uno aúlla porque siente peligro, o cuando se solloza fuertemente por algo que da, o una enorme tristeza por lo perdido, o una enorme felicidad por lo conquistado. Entonces es, ¡ay! ¡ay! Así es, así se canta y así trato en los muchos años de dar clases, de que la voz salga de un cuerpo que es capaz de ser elocuente y decir lo que siente esta vida, esta historia, esta memoria, este fatigado silencio de girar entre lo perdido y lo ganado y lo deseado.
Entonces, en esta lucha la voz, cuando es franca y toca al otro, lo salva un poco, aunque no se dejen. Pues muchas gracias, Eve. El tiempo se nos termina, pero te agradecemos mucho por compartir con nosotros y con quienes ven Confabulario TV tus hallazgos sobre la voz y cómo curar los dolores del exilio después de estas experiencias terribles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eve. Gracias a ustedes, me hicieron sentir en casa. Gracias por carnales. Aquí es su casa. Muchas gracias, Eve Rosell, por su participación en este programa dedicado a los 40 años del exilio Argenmex. Antes de despedirnos, les queremos recomendar un disco que viene muy bien con el tema que hoy nos reúne. Se llama Cantos para una diáspora, interpretado por la intensa y apasionada voz de Dora Juárez. Ella es una de las figuras más emblemáticas de la música Argenmex, de padres argentinos radicados en México. Ha colaborado con artistas como Rita Guerrero, Juan Pablo Villa y el grupo de rock La Barranca. En este disco, Cantos para una diáspora, reúne cantos sefardíes de amor, muerte, guerra y migración, donde conjuga una tradición ancestral con su visión contemporánea. Acompañan a Dora Juárez, el guitarrista Fernando Vigueras y el multiinstrumentista Francisco Bringas. Pues ahora sí solo nos resta agradecer su compañía e invitarlos a participar en nuestras redes sociales. Los invitamos y los esperamos a la siguiente emisión de Confabulario TV, una coproducción de Canal 22 y El Universal. Hasta la próxima.